En esta mañana, como decíamos, estamos hablando sobre el tema de cómo interceder por otros que no son creyentes. ¿Sabe? Estaba leyendo sobre una ilusionista llamado Penn Jillette. ¿Han escuchado de él algunos de ustedes? Sí, es un ilusionista. Es muy famoso, vea que si no puede ver la foto. Es muy famoso en los Estados Unidos. Este hombre es ateo. ¿Okay? No cree en Dios. Jillette cuenta que en una ocasión, después de un show de magia, vino un hombre y le entregó un Nuevo Testamento. Y dice él que el hombre era muy amable, era muy cordial. Dice, me miró a los ojos y me habló y me dijo, y me dio la Biblia. Y dice Jillette, siempre he dicho, dice él, no respeto a las personas, nota lo que dice, que no hacen proselitismo. Quiere decir que no comparten con otros, que no tratan de ganar a esa persona. Dice, no respeto eso en absoluto. Si crees que hay un cielo y un infierno, y las personas podrían ir al infierno o no recibir la vida eterna o lo que sea, dice él, y piensas que no vale la pena decirles esto, porque lo haría socialmente incómodo, dice él. Dice, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para no hacer proselitismo? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decirles eso? Y luego ofrece esta ilustración. Dice, si creyeras, sin lugar a dudas, que un camión viene hacia ti, te va a atropellar, te va a matar. Dice, ¿no estarías tú dispuesto a decirme que ese camión viene y me va a matar? Dice él, hay un cierto punto, dice, en el que te enfrento y esto es más importante que eso. Entonces, dice él que para él respeta a ese tipo de persona que sabe que hay una urgencia de compartirle a alguien si crees que realmente hay un infierno y un lugar de castigo y debes de compartirlo. Este hombre nos pone en vergüenza, ¿cierto? A los creyentes. Es ateo, no se ha convertido. Yo no sé qué pasó cuando le dio el Nuevo Testamento. Pero lo que creo es que ese hombre que le dio el Nuevo Testamento, sin duda estaba orando por él. Estaba intercediendo antes de darle ese Nuevo Testamento. Quizás lo está haciendo. Y Jillette no sabe que está orando por él. Pero la verdad es que este hombre, Jillette, un ateo, nos muestra de que realmente nosotros, si de veras creemos que esta es la verdad de Dios, debemos de compartir este mensaje a las demás personas. Y quizá comienza todo a través de la oración, de la intercesión por otros. Debemos de ir delante de Dios e interceder por estas personas que no le conocen. Debemos de compartirles esto. Recordemos que estas personas que no conocen a Cristo no pueden salvarse a sí mismas. Sabemos que hay una muerte que viene y después de eso viene el juicio. No hay indulgencias, como hablamos la semana pasada, que va a rescatar a estas personas del purgatorio o del infierno. Sabemos que ellos necesitan a Cristo ya. Andrew Murray, un hombre de oración del siglo pasado, escribió esto acerca de este tema. Dice, el poder de Cristo para salvar y salvar completamente depende de su incesante intercesión. La retirada de los apóstoles de sí mismos, del trabajo, para dedicarse de forma continua a la oración, fue seguida por una enorme multiplicación del número de los discípulos. De la misma manera, nosotros en nuestros días, si no nos entregamos a la intercesión, si nos entregamos a la intercesión, tendremos más conversiones y estas más poderosas. Roguemos por esto. Cristo es exaltado para dar arrepentimiento. La iglesia existe con el divino propósito y promesa de tener conversiones.
No nos avergoncemos de confesar nuestros pecados y nuestra tibieza y clamemos a Dios para que haya más conversiones en tierras cristianas y paganas de aquellos que conoces y amas. Clama por la salvación de los pecadores. Wow. Este es el caso del Nuevo Testamento. Este es el caso que vemos en la iglesia, que cuando la iglesia ora e intercede por la gente no creyente, va a haber personas viniendo a Cristo, ¿cierto? Esto es lo que deseamos aquí. Esto es lo que deseamos en Grace Español. Y esto queremos hablar en esta mañana. La Biblia dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, dice, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje que decimos a las personas. Y todo comienza cuando oramos por ellos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué interceder por estas personas? ¿Por qué orar por ellos? ¿Y por qué no lo hacemos? Primero hablemos por qué no lo hacemos. ¿Por qué no intercedemos por los creyentes? Primero, creo yo, es porque no creemos que están perdidos sin Cristo. Es posible que tengamos en la mente que estas personas no son creyentes, pero realmente yo creo que no creemos que están perdidas. Vemos a toda la gente igual, son personas como nosotros, no están perdidos. Cristo dice en Mateo 9:36, dice, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Él ve a las personas y las ve que están perdidas, no tienen pastor. Y dice Jesús en Lucas 19:10, yo he venido para buscar, dice, y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Perdidos espiritualmente, Cristo vino a salvar a ellos. Es más, Juan 3:16, que todos ustedes saben de memoria, dice que porque de tal manera amó Dios que al mundo, ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que el hombre está perdido sin Dios, que el hombre espiritualmente está alejado de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cualquier persona que no se ha arrepentido de sus pecados está perdido en sus pecados, está perdido de Dios. No es cristiano o cristiana. No importa si dices, no, es que yo crecí en un hogar cristiano. Eso no te hace cristiano. Para ser creyente debes de creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Y si no has dado tu vida a Cristo en esta mañana, yo te invito a que vengas a Él en esta mañana, que creas en Él. Y por eso a veces no compartimos o no intercedemos por la gente. ¿Por qué? No pensamos que están perdidos. Segundo lugar, creo yo que carecemos de compasión. No intercedemos porque no tenemos compasión. Quizás porque miramos a la gente y decimos, no son tan malos, se portan bien. Pero cuando hay una necesidad en la vida de esa persona, entonces empezamos a orar por ellos. Quiero que oren por la necesidad de esta persona. Pero no intercedemos por la salvación de esta persona. Nos hace falta la compasión. Y debemos rogar a Dios que nos dé esta compasión por las personas que no le conocen. Y quizás va a tomar salir de nuestros lugares cómodos y empezar a relacionarnos con la gente. Cuando comencemos a hablar con ellos, nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tienen de Cristo. Es interesante, muchas de las veces que me toca hablar con gente y empiezo a escuchar sus problemas y las situaciones que están y no conocen a Cristo, y dices, es que necesitan a Cristo. Y te hace tener compasión por la gente porque sabes que la respuesta está en Cristo. Y por eso muchas veces nosotros no hablamos a la gente, es porque no tenemos compasión por la gente. Compasión por su condición espiritual. Tercer lugar, tenemos apatía espiritual.
Si tenemos apatía espiritual, si no estamos creciendo espiritualmente, ¿qué compasión vamos a tener por la gente? ¿Qué nos va a importar la gente? Si no oramos como algo regularmente, ¿cómo vamos a interceder por otros? No es posible. Porque hay una apatía espiritual. Y si tú estás en esa apatía espiritual como cristiano, tienes que salir de ello. ¿Qué te llama Dios a hacer? Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Está llamando a la iglesia diciendo, si tú estás en esa condición de apatía espiritual, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, porque si no vendré pronto y quitaré tu lugar. No vas a perder la salvación, pero ciertamente Dios va a quitar sus bendiciones de su vida, de tu vida y mi vida. No compartimos porque tenemos esa apatía espiritual. La cuarta razón que creo por qué no oramos o intercedemos por las personas es no creemos que Dios va a hacer algo. Somos pesimistas, fatalistas. Decimos, no, yo conozco a esta persona. No, ¿cómo va a ser esta persona creyente? Ni me la visualizo a esta persona siendo creyente, es demasiado dura. Segundo lugar, no somos pacientes. Ok, Señor, voy a orar por fulano, pero a la semana, oye, ya no, ya. No creyó, Señor. Queremos que Dios nos conteste ya. No queremos interceder por la gente por mucho tiempo. No somos pacientes. Además, también otra razón es porque somos egoístas. Pensamos mucho en nosotros, poco en otros. Y la realidad es, si te pones a pensar, nada de lo que hacemos lo pudiéramos hacer sin las demás personas. Nada. Absolutamente nada podemos hacer sin otras personas. Necesitamos a otros. Necesitamos ser interdependientes. Dios nos diseñó de esta manera. Y sin embargo, nosotros no queremos interceder por las personas que no le conocen. Y debemos recordar que nuestras oraciones por las personas que no conocen a Cristo son eficaces. Carlos Spurgeon, el predicador famoso del siglo pasado, dijo, recuerde que la oración es efectiva con Dios. Debemos esforzarnos por las almas de los hombres y no podemos hacer mejor por ellos que orando por ellos. Y es lo que menos hacemos, interceder por ellos. ¿Por qué intercedemos? ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos interceder? Primero es porque hay un juicio inminente que viene pronto. El pasaje que leímos en Génesis nos da este ejemplo. Miramos cómo Dios había prometido a Abraham, voy a hacerte una gran nación. Si me hace tan interesante, le está hablando, voy a hacer una gran nación de ti. E inmediatamente le dice, pero ¿encubriré lo que voy a hacer a Abraham? Y le dice, no, quiero mostrarte a Abraham lo que va a pasar. Aquí está esta nación que yo voy a juzgar, voy a eliminar. Abraham no había escuchado sí había escuchado de Sodoma y Gomorra, pero sin duda no conocía a mucha gente. Conocía a su sobrino Lot y su familia, pero no conocía a mucha gente. ¿Y qué hace Abraham? Señor, no puedes. Intercede por esta nación y dicen, si hay 50, no vas a destruirlo, ¿cierto? Y dice Dios, no, bien. Y va a haber 50, ¿hasta qué? Hasta 10 personas. Y no hay 10 personas. Pero el punto de todo esto es que Abraham pudo haber sido indiferente. Él pudo haber dicho, a mí no me interesa Sodoma, saca por favor a mi sobrino con su familia y haz lo que tengas que hacer. Al cabo, tú vas a hacer de mí una nación grande. Y vas a bendecir a todo el mundo. No hace eso Abraham, intercede. Intercede por Sodoma y Gomorra. Le pide a Dios por ellos. En Éxodo 32 encontramos otro ejemplo, es Moisés.
El pueblo de Israel se vuelve a la idolatría. Está esperando a Moisés que baje del monte, pero se vuelve impaciente y dice, vamos a hacer un Dios, vamos a hacer una figura que represente a Dios. Y lo hacen y empiezan a adorar a esa figura. Y Moisés al bajar se da cuenta que están haciendo mucho ruido. Dios dice, y le dice a Dios, Señor, esas son unas voces de celebración. Y dice Dios, no, ese pueblo que tú sacaste ahorita está desviado y está en la idolatría. Y Dios está determinado a deshacerse de Israel y acabar con ellos en ese momento. Y eso es lo que dice la Escritura en Éxodo 32:9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es duro. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Déjame acabar con ellos y comenzamos de nuevo contigo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué dice el versículo 14? Se arrepintió Jehová del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pero alguien tuvo que interceder. Moisés tuvo que interceder por el pueblo. Nosotros también debemos de interceder por esas personas a cuyo juicio les espera si no reciben a Cristo. Y debemos de apelar a la justicia de Dios. En los Estados Unidos hay 56.6 millones de hispanos. La mayoría de ellos no conocen a Cristo. En Tyler hay más de 20,000 hispanos. Creo que la mayoría no conocen a Cristo. En el mundo hay casi cerca de 3 billones de personas que no conocen a Cristo. Y no estamos intercediendo por ellos. Podemos hacerlo y hay maneras, sobre todo las personas que están en otros países. Hay una aplicación que me gusta mucho, se llama Joshua Project. Usted también la puede descargar y cada día le da una nación donde no conocen el Evangelio para que usted pueda orar e interceder por ellas. Descárguela a su teléfono. Está en español. Puede ir al Proyecto Josué. Intercediendo por las naciones que no conocen a Cristo. Pida que Dios tenga misericordia de las personas que no le conocen. Pida que Dios tenga misericordia de las personas aquí en los Estados Unidos, aquí en Tyler. Comencemos a orar por la gente que está lejos, que dice la Biblia que va a enfrentar el juicio de Dios si no se arrepiente. Hebreos 9:27 dice que está establecido que todos, dice, mueran una vez y después de esto viene el juicio. El juicio de Dios viene. Y debemos de orar que Dios tenga misericordia y les salve. Debemos de orar como iglesia que Dios nos dé esas oportunidades para compartir con aquellos que no le conocen. Pero tiene que comenzar con la intercesión para que Dios nos ayude a hacer esto. ¿Qué debemos pedir a Dios por estas personas? ¿Qué pedimos? En primer lugar, oremos para que Dios les abra los ojos del entendimiento. Se pueden dar cuenta de que están perdidos, que están en pecado y que necesitan de Cristo. Hechos 26:18 dice, para que sus ojos a fin, dice, de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, dice Cristo a Pablo, el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Le dice, yo te voy a usar, Pablo, para que abras los ojos de estas personas y puedan creer en mí. ¿Qué debemos orar? Que Dios abra los ojos de aquellos que no le conocen para que puedan creer en Él.
Dios es el único que hace ese trabajo. Nosotros intercedemos, pero Dios tiene que abrir los ojos de esas personas. Yo no puedo hacerlo. A veces quiero. A la fuerza. Quiero que entiendan. Porque parece que no les entra, ¿verdad? Dices, pero les estoy compartiendo y no ves la verdad. Y no la ven. Que tenemos que pedir que Dios les abra los ojos de su entendimiento para que vean espiritualmente dónde están y puedan llegar al segundo paso, es que Dios les conceda el arrepentimiento. Cuando Dios les abre el entendimiento, cuando Dios les quita la venda de los ojos, cuando Dios abre eso, Dios les va a guiar al arrepentimiento. Y leímos la semana pasada que queremos pedir que Dios les conceda que se arrepientan. Que se arrepientan del pecado de no creer en Cristo. Estaba leyendo, hoy día es muy difícil encontrar este concepto del pecado, ¿cierto? Porque pensamos que el pecado no existe. Mucha de la gente de afuera, no, para ellos no es pecado. Y leíamos en los varones en un libro de Hombría Máximo que dice, en este tiempo moderno no tenemos pecados, tenemos problemas. Hemos convertido el evangelio en psicología y en el proceso hemos eliminado la palabra pecado de nuestro vocabulario. Y más adelante dice este mismo autor, si usted solamente tiene un problema, puede recibir la simpatía de los demás. Debido a ello, o tal vez comprensión o ayuda profesional, por nombrar algunos ejemplos. Los pecados, por otro lado, tienen que ser rebatidos, confesados y abandonados. Con razón, Freud, el psicólogo Freud, dice, deseaba deshacerse de la palabra pecado. ¿Por qué es importante orar e interceder por las personas? Porque queremos que se den cuenta de su pecado. Nuestra cultura no le va a decir que es pecado, le va a decir que tienen problema. Pero hasta que Dios no abra los ojos de las personas, puedan ver su pecado, podrán llegar al arrepentimiento. ¿Qué hace Dios cuando llegan al arrepentimiento? Les transforma, les cambia. La Biblia dice en Ezequiel 11, 19 y 20, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Eso es lo que hace cuando crees en Cristo. Te da un espíritu nuevo y dice, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Tú por ti mismo no puedes buscar a Dios. Dios tiene que salvarte, transformarte, cambiarte, darte un nuevo corazón para que tú puedas entonces vivir la verdad de Dios. Con un corazón de piedra no puedes vivir para Dios. Porque la palabra de Dios va a ti, pero ¿qué pasa? Rebota, cae ahí y no pasa nada hasta que Dios no abre tu corazón. Y hasta que tú no estás dispuesto a arrepentirte, no va a suceder ese cambio. Queremos orar para que Dios les conceda el arrepentimiento. Debemos orar para tener oportunidades para compartir el evangelio. Otro hombre escribió, S.D. Gordon, acerca de esto. Dice, lo más grande que alguien puede hacer para Dios y por el hombre es orar. No es lo único que se puede hacer, pero es lo más importante. Las personas más importantes de la tierra son las personas que oran. No me refiero a aquellos que hablan de la oración. Tampoco me refiero a aquellos que dicen que creen en la oración. Ni aún me refiero a aquellos que pueden disertar sobre la oración. Sino me refiero a aquel creyente que toma tiempo para orar. Toma tiempo para orar cada día por aquellos que no han creído en Cristo. Tú sabes quiénes son esas personas. No solamente debemos orar porque el juicio viene, sino porque queremos que sean salvos en Cristo. Ese es el deseo de Dios. Dios desea que las personas sean salvas, dice Ezequiel 18:23. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío o del pecador? Declara el Señor Dios. ¿Y no en que se aparte de sus caminos y viva? Claro que sí. Dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. El deseo de Dios es que las personas sean salvas. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no tiene por tardanza su venida. Él no viene, no es porque, oye, que espérenme. Dice, sino que es
paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la cual Cristo no ha venido es porque quiere que tú conozcas a Cristo. Es porque quiere que las personas que no conocen todavía de Él conozcan a Cristo. Dios es paciente. Dios quiere que Él le conozca y en su reino va a incluir personas de toda raza, de toda tribu, de toda nación que han dado su vida a Cristo. En Apocalipsis 7, 9 y 10 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Son personas de todas las naciones y Dios quiere a esas personas que vengan a Él, le adoren, vengan a la salvación. Y nuestro deber es interceder para que eso suceda. Si el deseo de Dios es la salvación de ellos, ese debe de ser nuestro deseo también. Que las personas sean salvas. Debemos desear lo que Dios desea para ellas. Y a veces nosotros pedimos por otras cosas. Queremos que Dios les dé esto, que les sane, que es. Dios quiere la salvación de ellos. Eso es lo que debemos de estar orando. Un ejemplo de este deseo ferviente de orar por los que no conocen a Cristo es Romanos 10. Pablo está orando por su pueblo. Y mire lo que dice Pablo en Romanos 10:1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice: yo quiero la salvación de mi pueblo Israel. Anteriormente en el capítulo 9 escribe esto. Mire lo que dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él está diciendo: yo estoy hablando la verdad a través del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos eso por alguien? Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito por Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a sus hermanos judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Si yo pudiera salvar a mi pueblo dando mi vida y yo ser condenado, yo lo haría. ¡Wow! Yo no puedo ni concebir qué es eso. Y nosotros pensamos: oye, Pablo, eso es un poco extremo, ¿no crees? ¿Cómo quieres dar tu vida, tu salvación, por la salvación de un pueblo que es rebelde y duro? Pablo dice: sí, eso quiero. Si yo pudiera, tengo una tristeza, tengo un sentir en mi corazón que quiero la salvación de ellos. Tiene esa pasión por las almas de esas personas que no han conocido a Cristo. Esa es la clase de devoción que debemos tener por aquellos que no conocen a Cristo, y debemos comenzar orando por ellos. Debemos de tener ese deseo de interceder por ellos también, porque Cristo lo hizo. ¿Saben cuándo lo hizo Cristo? Ustedes saben, ¿cierto? Juan 17, Cristo intercede. Dice: pero no solo por eso, dice el versículo 20, sino también por los que han de creer la palabra a través de ellos. Cristo, estoy orando por ustedes, pero quiero orar también por aquellos que van a creer a través de ustedes, les dice a sus discípulos. ¿Saben quiénes son esos ustedes? Nosotros. Ellos llevaron el mensaje. Y además dice la Escritura, ¿sabe cuándo también intercedió por las personas que no le conocen? Isaías 53:2 dice: fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabe cuándo intercedió por la gente? En la cruz. Desde la cruz pidió por los pecadores, los que no le conocían. Dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Si el Hijo de Dios intercedió
por las personas que no le conocían, estando en la agonía de la muerte, en el momento en que Él está llevando el pecado nuestro, ¿cómo es posible que nosotros no podamos hacer eso también? ¿Qué razón puede justificar no interceder por otros para que le conozcan? Cuando Cristo en la cruz intercedió por los que no le conocían. ¿Sabe qué vio Cristo? En la cruz pudo ver qué tan horrendo es el pecado, qué tan horrible es el pecado que destruye y lleva a alguien a hacer tales cosas. Y está diciendo, estoy viendo el pecado. Señor, sálvales. Padre, perdónales. Y nosotros tenemos que tomar esa perspectiva, tenemos que empezar a ver a la gente desde la perspectiva de la cruz. Que Cristo murió por los pecadores y el pecado es horrendo. Y si no te has dado cuenta de lo que hace el pecado, por favor sal de tu casa y habla con las personas. Dios nos invita a llevar a cabo el propósito de compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen. Te invita a cooperar para llevar a cabo sus propósitos. No seamos como el renacuajo, con el otro que le dijo al otro renacuajo. Le dijo, ¿cómo? ¿Quieres decirme que si pongo mi nariz arriba del agua, hay otra manera de respirar aparte del agua? ¿La pescó o no? Un renacuajo le dice al otro, ¿cómo? ¿Quieres decirme que si pongo mi nariz arriba del agua, hay otra manera de respirar aparte del agua? Está descubriendo el renacuajo que sí se puede respirar arriba del agua. Y nosotros muchas veces pensamos que la intercesión no tiene poder. Hay otra manera también de que Dios obra en la vida de los no creyentes. Sí, obra a través de la oración y la intercesión. Y aunque no podemos ver cómo funciona eso, cómo es que podemos respirar fuera del agua, sabemos de que Dios está envuelto cuando nosotros oramos por las personas. Dios va a usar nuestra intercesión a favor de esas personas para cumplir su voluntad en ellos. En esta mañana te pregunto las siguientes cosas. Primero es, ¿a quién conoces que no son creyentes? Comienza haciendo una lista. Que puedes orar por estas personas, por este país, por los hispanos, como hemos mencionado también. Intercedes por las etnias que están en otros países que no han conocido a Cristo. ¿Qué más? Primero, cuando comiences a orar, a interceder por ellos, sé consistente y persistente. A veces es difícil. Vas a orar por familiares por 20 años. El Señor, ¿cuándo vas a traerles a Cristo? Debes de ser consistente y persistente. Y debes de recordar que Dios te salvó a ti, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando te salvó? ¿Te acuerdas lo que hicieron las personas para que tú llegaras a conocer a Cristo? Eso te ayudará a persistir, te va a ayudar también a ser consistente. Si piensas de que, oye, yo también fui uno de ellos. Y qué terco fui. Número 2, si puedes, comparte con la persona que estás orando. Compártele de que estás orando por ellos. Compárteles el Evangelio si tienes esa oportunidad. En octubre 8 de 1871, el gran famoso evangelista D.L. Moody predicó en Chicago, a la congregación que él predicaba, y había un grupo muy grande de miles de personas. Y él habló sobre Mateo 27, 22, que dice, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Explicó el Evangelio, lo predicó y les dijo, ahora quiero que vuelvan a sus casas y piensen en quién es Jesús para ustedes. Y la siguiente semana voy a hablar con ustedes sobre qué han decidido hacer. Esa noche surgió el gran fuego de Chicago, el cual murieron mucha gente y muchas de las casas fueron perdidas. Moody dijo después acerca de esto, dijo, qué error. Nunca le he pedido a una audiencia que piense
acerca de su salvación por una semana. Y de en adelante él decidió, yo no espero una semana, yo voy a invitar en este momento a la persona que venga a Cristo. Y si Dios pone en ti, en tu vida, el deseo de compartir a la persona y la persona está ahí, compártele el evangelio, no esperes. Y decir, bueno, voy a seguir intercediendo porque... No, comparte, no esperes. Y si en esta mañana tú eres esa persona que no ha creído, es tu momento que vengas a Cristo, no esperes. No esperes más. ¿Qué vas a esperar más? Número 3, espera en Dios. Él es soberano cuando estés orando. Recuerda, la Biblia dice en Santiago 5:16 que la oración del justo puede mucho. Espera en Dios, Él es soberano. Y es más, quiero decirte que en algunas ocasiones no vas a saber el resultado de eso. Pero escucha esta cita de alguien. Dice, a través de ella, de la oración, las circunstancias a menudo cambian. E incluso si no cambian, los corazones cambian. Y cuando se cambian los corazones, las circunstancias se transforman. Hasta que las tentaciones se convierten en un altar y una cruz se convierte en una puerta a la vida. Ninguna situación permanece igual cuando se hace la oración al respecto. Hay influencias de muchas clases, buenas y malas, que operan en cada causa y en cada alma, y en cada una de ellas tiene poder como elemento en la batalla entre el bien y el mal. Pero el factor decisivo y esencial en cada caso es el poder amoroso, es decir, dio lugar a él por medio de las intercesiones y oraciones de la gente cristiana. Por un tiempo las cosas parecen seguir igual que antes, pero el poder decisivo ha entrado e incluso las montañas deben moverse. La oración siempre crea una nueva situación. ¿Qué está diciendo todo esto? Que tu oración hace un impacto en las vidas y no te das cuenta porque el poder de Dios está actuando en esas personas en ese momento que tú intercedes. La oración invade la vida de las personas a las que tú estás orando, por las que estás orando, y desata el poder de Dios en sus vidas. Y cuando ese pecador viene a Cristo, vas a darte cuenta que esa oración, esas oraciones fueron efectivas porque esa persona vino a Cristo y podemos celebrar que esa persona vino a los pies de Cristo. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Pedimos que nos ayudes a interceder y a orar por aquellos que no te han conocido. Danos el corazón tuyo para orar por ellos como nosotros debemos orar por ellos. Señor, danos ese corazón de amor, compasión por aquellos que no han rendido su vida a Cristo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.